Bueno, pues vamos a comenzar con lo que es una oración inicial, ¿sale? Ok, Ok, aquí está la oración inicial, la compartimos todos, la leemos todos. Va a ser una oración inicial, un canto breve y ya comenzamos lo que es nuestro tema. Esta oración, pues a lo mejor va a ser la que vamos a estar utilizando la mayoría de las ocasiones en los temas. Entonces, si quieren esta también guardarla, la vamos a estar exponiendo, ¿verdad? Pero si quieren también guardarla como una tarjetita, en una tarjetita así, ahí poco a poco. ¿Sale? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Tu gracia, Señor, Tu gracia, Señor, inspira inspira nuestras obras, nuestras obras, las las sostenga y sustenta y acompañe, acompaña, para que todo para que nuestro todo nuestro trabajo trabajo brote de brote de ti, ti, como de su como su fuente, fuente, y tienda y a ti, tienda a ti, como como a a su su fin. fin. Por Cristo Por nuestro Cristo Señor. nuestro Señor. Amén. Amén. Estando en silencio, atento a tu palabra, expectante está mi alma y mis aguas en calma. La brisa que sopla me habla en silencio. Es tu Espíritu Santo, es tu fuego del cielo. Sé que estás aquí, mi Dios, sé que estás aquí, Señor. Yo creo en ti, confío en ti y sé que en silencio escucho tu voz. Bueno, pues como bien sabemos, es el mes de septiembre, mes de la Biblia, y vamos a hacer una reflexión sobre lo que es la Sagrada Escritura. Y para esto nos vamos a apoyar del Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Entonces, el Catecismo de la Iglesia, ahí en el número 101, a partir de ahí comenzamos a ver lo que es la Sagrada Escritura. Y se nos muestra ahí Cristo como palabra única de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre asumiendo nuestra debilidad, condición humana, se hizo semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir aquí? Que así como Jesús se encarnó, así como Jesús tomó nuestra condición humana, ¿sí? De igual manera, Dios mismo quiso que su palabra tomara esa condición humana y se quedara plasmada en letras. Dice la Dei Verbum número 13. De ahí, por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Yo creo que No, ahí vamos a hacer una pausa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eh, que la Eucaristía es lo más hermoso y divino que tenemos en la comunidad o bueno, dentro de la Iglesia Católica? Aquí nos está diciendo que el catecismo de la Iglesia Católica mismo nos está diciendo que esto que tú tienes aquí, que tienes arrumbado en una repisa, este, ahí con el Salmo 23 y todo lleno de polvo, eso que tenemos ahí arrumbado es tan importante. Es Jesús mismo, es Dios hecho palabra. Y lo tenemos luego a veces arrinconado, lo tenemos ahí en un lugar donde
nos olvidamos completamente de Él. O sea, fíjense de la magnitud de estas palabras. Las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. O sea, la palabra de Dios es tan importante como el recibir la Sagrada Eucaristía. No, o sea, es tan importante como venerar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como tenemos Eso, en el sagrario eso. el cuerpo de Cristo, de igual modo nosotros tenemos que darle su importancia a lo que es las Sagradas Escrituras. De ahí que anteriormente o antiguamente en las catequesis, yo tengo muy presente cuando mis papás me hacían mención de que sobre las Sagradas Escrituras no pongas nada encima. Cuando teníamos la Biblia ahí en la casa, si no la teníamos abierta, nada podíamos poner encima de la palabra de Dios. Y sin embargo, ahorita en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas no creen en lo que son las Sagradas Escrituras o lo toman más bien como un libro más de estudio, sí, un libro más de todos los montones que hay. En la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Es Dios mismo el que nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Solamente, no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. De ahí la importancia de que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que darle esa reverencia y ese respeto a lo que son las Sagradas Escrituras. Sí. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Que la mayoría de las personas, pues, así como la indiferencia a lo que es la fe, se vive también una indiferencia en lo que es la Sagrada Escritura. Nadie le toma su respeto o su, ¿qué más? Pues, ¿Su valor? Más que respeto sería, nosotros creemos que no podemos tener un encuentro con Dios si no vamos a la iglesia, si no vamos a un retiro de jóvenes. Inclusive, a veces sentimos tanto agobio que no sabemos ni dónde hacer oración, ni dónde recostar el hombro, ni nada. Y yo te digo hoy que puedes tomar tu Biblia y puedes platicar directamente con el Señor, porque muchas veces el diálogo es de aquí para allá, ¿no? Nosotros le decimos, oye Señor, y oye Señor, y oye Señor, y a veces no estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. Por eso es bien importante que cuando vayamos a las celebraciones, a las misas, escuchemos la primera, la segunda lectura con atención, porque es la palabra de Dios que nos habla directamente. Y tú me vas a decir, oye, Isaí, pero la palabra de Dios se escribió hace más de 2000 años, ¿no? sí, Y te voy a decir, sí, y aún así es actual. Pero esa es otra cualidad que vamos a ver más adelante. Sí, aquí nada Pero, más en esta primera parte, vamos a ver la importancia de la Sagrada Escritura y el valor que debe de tener la Sagrada Escritura. Sí, en este caso le estamos dando el mismo valor y la misma importancia que el cuerpo de Cristo, ¿sale? Y también que es el mismo Dios que se está expresando a través de la Sagrada Escritura. otro dato bien importante, y creo que Chava lo dijo así muy rápido, pero que sí tenemos que mencionar, es que, o bueno, recalcar que esto no nos lo estamos inventando nosotros, ¿no? No es así como que, ay, ahora se les ocurrió hablar de la Biblia y se sacaron esto de la manga, ¿no? Sino que ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, ahí están Ok, las referencias. ok, como bien sabemos todos, este es nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que hoy en día también lo podemos encontrar aquí en la librería del Padre, ¿verdad? En la tiendita. Y ahí están los números, el 104. Cada párrafo del catecismo de la Iglesia Católica se sigue por un número. Pues a partir del 101 comenzamos a ver lo que habla sobre las Sagradas Escrituras. Es importante lo que comentes ahí, ¿verdad? No lo estamos inventando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quieren mencionar algo? ¿Quieren aportar? Con confianza estamos para escuchar y aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Ok. Bueno, ahí menciona inspiración y verdad de la Sagrada Escritura.
Dios es el autor sagrado de las, Es el autor de es el autor de la Sagrada Escritura, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que se expresó a través de la Sagrada Escritura, pero por medio del ser humano, ¿sí? El hombre no es el autor, a diferencia de los demás libros de literatura que hemos leído, a diferencia de esos libros, es Dios mismo el que se está expresando en la Sagrada Escritura. Esa es la importancia y la diferencia, sí, es la importancia y la diferencia de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros le damos un valor más alto o más grande, porque es el mismo Dios el que nos habla a través del hombre, a través de la Escritura. Así es. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Es decir, los protestantes se basan mucho en quién escribió los libros, en quién está diciendo cada cosa para quitar, por ejemplo, libros de la Sagrada Escritura o para atacarnos tal vez a nuestra fe, pero realmente todos los libros, o sea, vamos a hacer así ya un plano más consciente. ¿Tú te imaginas a una persona en el Génesis tomando dato de todo lo que hizo Dios en ese momento? Pues no, ¿verdad? Pues no, no. O sea, realmente ahí no hubo nadie para documentar y decir, ah, sí, el primer día Dios creó la luz, ¿no? El segundo día Dios creó y vio que era bueno. O sea, no. Realmente no hubo una persona que estuviera así como tal documentando todo, sino que es Dios a través del Espíritu Santo que inspira a las personas para que estas escrituras se vayan redactando, se vayan plasmando y así nosotros podamos tener esta, esta bella creación del Génesis, o bueno, vaya, tengamos una noción del Génesis, pero esto fue a través del Espíritu Santo que inspiró a estas personas a que transmitieran la información y a que la redactaran, la documentaran en su momento. Ok, y de aquí surge un dato que vamos a tratar de grabárnoslo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le llama al autor sagrado de la escritura? Es el agiógrafo, ¿sí? El agiógrafo es el que escribió la Sagrada Escritura, es el autor inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, que se nos quede este dato, es el agiógrafo, el autor inspirado para la Sagrada Escritura. Pregunta de examen, ¿eh? Y dice, y sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. Ahí les va. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Así como nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de igual modo la Sagrada Escritura es una palabra viva, ¿sí? Ahorita dice, comentáis ahí, se actualiza. No es una palabra muerta, no es una palabra que se queda ahí estancada, es una palabra viva. Y por eso dentro de la sagrada, dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, por eso también la palabra de Dios es parte del rito, ¿sí? Escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de la Eucaristía, pero en conjunto la palabra de Dios está siempre viva, siempre presente, siempre actual, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia y comentaba ahí San Bernardo en su homilía, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios, siempre va a estar, ya lo comenté de nuevo, va a estar siempre viva. Yo creo que ahí si nosotros creemos que Jesús murió en una cruz y resucitó, entonces estoy creyendo en un Dios vivo, en un Dios que hoy día yo puedo hablar con Él puede hablarme a mí, eh,
yo hago oración, yo le sirvo, y él se expresa y hace toda la creación diario para mí. Entonces, si es un Dios vivo, su palabra también está viva. Si es un Dios vivo, Él hace todo lo posible para que yo lo escuche. Se basa en la creación, en mis hermanos, pero también tiene su propia palabra para hablarme directamente a mí, para decirme, oye Isaí, yo te amo, eres mi hijo amado. Él se usa su voz. Esta es su voz. Por eso en el principio yo les decía el canto. Estando en silencio, Señor, yo escucho tu voz. Yo escucho tu voz. Tu voz es tu palabra. Tu voz son las sagradas escrituras. Entonces yo les invito también a que estemos atentos a la voz de Dios cuando se quiere expresar con nosotros, cuando nos quiere hablar, y creamos realmente que nosotros estamos escuchando a un Dios vivo, a un Dios que nos ama. Ok, entonces de aquí brincamos a que el Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso, y déjenme aquí un poquito esto, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante las palabras, ¿sí? Dios está expresando a través de palabras humanas, ¿sí? No quiso utilizar otro lenguaje más elevado, no nos quiso hablar. Y sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver también cómo vamos a interpretar un poco o el mensaje, cómo se va a transmitir a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, aquí tenemos para descubrir la intención de los sagrados, de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios que usaron en aquel tiempo y las maneras de sentir, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tratemos de comprender un poco más. Creo que lo metiste en la otra. Bueno, tratemos de comprender un poco más sobre cómo el autor quiso expresarse, porque, por ejemplo, hablamos, el otro día me hacía una pregunta a mi hija y me decía, oye papá, es que en el Génesis en- no mencionan a los dinosaurios. Y yo me quedé así como que, ah, caray, o sea, sí. Entonces hay que tratar de entender, por ejemplo, en el Génesis, a lo mejor dice, un día creó el agua y vio que era buena y pasó el día primero y luego vio que el día dos así, creó la tierra y bla, 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 ¿no? O sea, pero ¿qué es un día, no? A lo mejor nosotros decimos, un día 24 horas. No, o sea, hay que tratar de entender que a lo mejor un día dentro del género literario que se expresa en el Génesis, a lo mejor es un tiempo más prolongado, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a tenerlo que ir comprendiendo, ¿verdad? Y ahí menciona ahí los géneros literarios, ¿verdad? Poesía, teatro, narrativa, ensayo, artículo. Eso es un poco, esos son esquemas un poco más universales, ¿verdad? Pero dentro del género literario que maneja la Biblia, sí, a ver, ¿qué quieres Es comentar? que ahorita me llegó la idea, o sea, hablabas de los dinosaurios y de todo eso, ¿no? Y de la interpretación de la Biblia. No nos vayamos a tales extremos, ¿no? De los dinosaurios. Vamos, por ejemplo, a la lectura donde nos habla de, si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Ah, ok, sí, Si tu sí, mano es causa de sí, pecado, córtatela. O sea, vamos a decir, ok, yo voy a la Biblia y la voy a tomar literal. O sí. sea, ya me quito de la bronca del Génesis. Vamos a ver que el Génesis fue un poema muy hermoso que escribieron, que se transmitió de generación en generación. Ahora, Jesús nos viene y nos dice, si tu mano es causa de pecado, córtatela. Yo no he visto a tuertos, ni mancos, ni cojos, ni... Sí, o sea, por ejemplo, a diferencia de los hermanos protestantes, sí, que por ejemplo ellos dicen que
nada más siguen la palabra de Dios o la escritura así tal cual. Sí, entonces, por ejemplo, ese texto que menciones ahí, sí es cierto, ¿no? O sea, si realmente dijeran ellos que siguen la Sagrada Escritura como es, pues literal, ahorita tendríamos mucha gente sin manos, sin pies, ¿verdad? Sin ojos. Sin ojos. Pero sin embargo, pues tenemos que entender al escritor de aquel tiempo en cómo dio a entender el mensaje. Sí, de ahí que los géneros literarios que encontramos dentro de la vida, pues está el narrativo, lírico, profético y sapiencial. Y el sentido que nosotros le vamos a dar a la Sagrada Escritura, pues van a ser el sentido literal y el sentido espiritual. Vamos a encontrar momentos en el que el sentido literal, pues sí sea realmente como es, pero también vamos a tener que tratar de entender el sentido espiritual del texto y que nos lo quiere hacer llegar. ¿Sí? Entonces, estos son los sentidos espirituales que maneja el catecismo. Dentro del sentido espiritual vienen un poquito más desglosados. Entonces, ya si quieren echarse ustedes un clavado en el catecismo, pues ya ahí cada quien sería tarea de De ustedes. cada uno. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran aportar? ¿Que nos quieran decir que estamos mal, que estamos bien, que estamos loquitos? Pues ya sabemos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Ok, seguimos. Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el canon de las escrituras. ¿Sí? Dice aquí, dice el catecismo, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 libros y para el Nuevo Testamento 27 libros. ¿Sí? Eso es lo que conforma ahorita en la actualidad lo que nosotros conocemos como la Biblia. ¿Sí? Son 46 libros del Antiguo y 27 libros del Nuevo. Bueno, cabe mencionar, creo que no lo hemos dicho, que Biblia viene del latín biblos, que significa conjunto de libros. Entonces, por eso el día de hoy tenemos esta constitución de libros que hablan de un antes y un después de Cristo. Entonces, cuando les lleguen con una Biblia, si ustedes se dan cuenta, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, un Ahorita lo poquito más vamos a ver, adelante. sí. Ya Sí, no, me quiero avanzar, me quiero avanzar. bueno, sí es que alcanzamos a verlo, ¿ah? Entonces, Ahí en la diapositiva pasada decía 45 libros, creo que hay un pequeñito, dice, comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos. Ah, sí, 45 se cuentan Junior. Ah, ya, disculpe. sí, Eh, ok. Y bueno, y esto es textual del catecismo, ¿sale? Ya, ujú. ya a partir de aquí agarramos otra fuente, pero de todos modos está revisada la información y sí va de acuerdo con todo, ¿sale? Entonces aquí tenemos que la palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a una expresión, por ejemplo, decían una caña recta que sirve para sostener algo derecho, eso significa canon, ¿sí? Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa, es el criterio de verdad en el que nosotros nos vamos a apoyar, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque en la actualidad, y más adelante lo vamos a ver, hay mucha discusión en que unos dicen, es que el Vaticano se aferró a esos libros y rechazó los demás porque los demás traen un contenido que va en contra de la iglesia y no le conviene a la iglesia y bla, 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 ¿no? O sea, de hecho hay hasta películas, ¿no? Sobre esto. Pero sin embargo, nosotros como dentro de nuestra fe, de aquí es de donde nace la Sagrada Escritura, de aquí es de donde nace el canon, y por eso nosotros en la actualidad tenemos estos libros
y vamos a sostener esta fe que nosotros vamos a... De hecho, hoy en día los jóvenes usan mucho esta expresión. Digo, si algunos tienen ahí adolescentes en casa o niños, van a escuchar que dicen, se hizo canon de golpe, ¿no? O sea, la palabra canon quiere decir se hizo realidad de momento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos libros dentro de la Biblia que son canon. Ahorita vamos a ver la diferencia con otro tipo de libros. Y por ejemplo, dice que se manejan 4 tipos de cánones y listas oficiales en diferentes tipos de Biblias. Sí. El canon de los judíos, ellos, por ejemplo, aceptan nada más 39 libros del Antiguo Testamento, no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? El canon de los protestantes, ellos nada más aceptan 39 libros y 27 del Nuevo, en total 66 libros. El canon de nosotros los católicos aceptamos lo que son 46 libros y 27, como ya mencionábamos, y el canon de los ortodoxos, que es la iglesia de Medio Oriente, ellos, de igual manera que nosotros, aceptan también 73 libros, ¿sí? Entonces, esto es importante conocerlo y saberlo, ¿sí? ¿Por qué un canon en los textos bíblicos? La fijación del canon bíblico constituyó una necesidad para la iglesia. Era necesario hacerlo para la universalidad única de la iglesia, para mantener una misma regla en la fe. Cuando los apóstoles en aquel entonces comenzaron a divulgar lo que es la fe que les transmitió Jesús, cuando ellos después de Pentecostés tomaron el valor del Espíritu Santo y comenzaron a caminar en ir a llevar la buena nueva a las comunidades, pues tuvieron que empezar a dejar plasmado las enseñanzas que el mismo Jesús les dejó, ¿sí? De ahí la importancia que existiera un canon. ¿Por qué? Porque empezaron a ver diferentes tipos de escrituras, diferentes tipos de libros que a lo mejor no llevaban o no transmitían el mensaje que realmente era, ¿sí? ¿Por qué corresponde a la iglesia discernir que ese libro es inspirado por Dios? Primero, porque la palabra de Dios escrita es fruto de la predicación de la iglesia misma. Cuando comenzó la iglesia, empezaron a predicar lo que Jesús les enseñó, ¿sí? Pero como había muchas corrientes filosóficas en ese tiempo, también empezaron a meter ellos, como vieron la influencia que tenía la iglesia en ese entonces, ellos empezaron a meter también libros, empezaron a meter enseñanzas que no iban de acuerdo a la fe. Entonces, por eso la iglesia misma, los apóstoles mismos en ese entonces tuvieron que discernir que realmente aquello era lo que estaban predicando y empezaron a rechazar lo que ellos no estaban predicando y lo que otros abusonamente o abusadamente empezaron a meter, ¿sí? Porque Jesús también entregó las llaves. ¿Por qué la iglesia discierne? Porque también Jesús entregó las llaves a Pedro de su reino, es decir, de su iglesia, y solo a él, unido a los apóstoles, por ese mandato Jesús tiene el poder del Espíritu para discernir la verdad. Es el mismo Espíritu a través de los apóstoles y a través de cómo se fue transmitiendo ese mensaje a través de los presbíteros de inicios de la iglesia, como ellos mismos fueron a discernir qué textos eran los que van a entrar dentro del canon y qué textos no iban a entrar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, tú dale. 6 minutos. Ok. De aquí concluimos lo siguiente: la Biblia tiene que considerarse una expresión de la fe apostólica. San Agustín afirmaba: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica que me lo ordena. ¿Sí? O sea, qué padre o qué emoción para los primeros cristianos haber recibido textual o pues así, fresco, ¿verdad? El mensaje de Jesús. Y qué importante y qué sabio de parte de ellos haberlo plasmado
para que nosotros en la actualidad lo tuviéramos presente. Sí, porque acordémonos que en el momento que ellos reciben el Espíritu Santo, salen a hablar en diferentes lenguas y salen a hablar en otros idiomas y a predicar el Evangelio y a hablarles de Jesús, lo que hizo, quién es y lo que es, ¿no? O sea, básicamente que está vivo y que está aquí con nosotros. Entonces, todo ese mensaje, todo ese amor plasmado en estas letras y que al día de hoy sea vigente, no, es una chulada, o sea, imagínate. ¿Cuándo fue establecido el canon de la Biblia? Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados y otros los rechazó. A estos últimos, fíjense bien, a estos últimos libros se les llama apócrifos. Y no vamos a enfrascarnos en nada más decir, evangelios apócrifos, no, o sea, libros apócrifos, porque hay libros que realmente los reconoce como inspirados y libros que no. Ay, no traigo aquí mi libro, pero bueno. Ah, sí. Entonces, dice, la palabra canónico se utilizó por primera vez en el concilio de la Odisea en Frigia en el 360. En el canon 59 se establece que en la asamblea no se deben de recitar los salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Los libros canónicos, por consiguiente, vendrían a equivaler al conjunto de libros de norma de la fe de la iglesia. Sí, pues ahí está un mapita, ¿verdad? De dónde está la Odisea. Pero aquí en este caso, pues ya desde el 360 ya se empieza a establecer cuáles son los libros canónicos que se van a utilizar dentro de la iglesia. Las primeras decisiones de la iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el concilio de Hipona en el año 393 y la última definición fue en el concilio de Trento en el 1546. Eso lo vamos a ver un poco más desglosado o más adelante. ¿Vale? ¿Y cuáles son los criterios de canonicidad? Bueno, miren, si quieren hasta aquí, podemos, o si gustan hacer algún comentario o ir concluyendo, porque ya nos quedan como 3 minutos para lo que es el tema. Pues bueno, para el tiempo de la exposición. No sé hasta este punto si quieren hacer algún comentario, qué les parece este modo de trabajar e invitar a más personas. Comenten. Vamos a participar todos. Mari, Ay, ¿qué le parece? bueno, y esta es la primera vez que uso una plataforma así, un poco desconocido para mí. Lo estoy viendo en medio de mi teléfono y sí, se me hace un poquito complicado, estoy un poquito ciega, pero bueno, creo que sería bueno, ya nos mandaron las diapositivas, ¿verdad? Fue lo que nos enviaron. Sí. Hago una aclaración, no lo leí. Para la próxima lo voy a leer para poder participar más, porque así como que de repente me llega toda la información y estoy como que asimilando todo. Es un poquito, para mí es un poquito complicado, pero bueno, va a ser poco a poquito. A mí hay algo que me queda un poquito de duda sobre los libros apócrifos. Hubo discernimiento, pero ¿qué pasó con esos libros? ¿Existen? ¿Se toman en cuenta o no se toman en cuenta? Porque muchas veces se habla también en la iglesia de esos libros, se sacan cosas de esos libros, ¿qué aplica o cómo se aplica? Ok, mire, es que eso lo vamos a ver más adelante, nada más que ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo. En la siguiente Ok, sesión ya lo vemos más detallado, pero sí, y vamos a explicar por qué Porque no se toma. no se toman en cuenta. Para la Pero Biblia. ok. sí existen, son reales. De hecho, yo tengo, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero tengo un libro donde se llama Evangelios Apócrifos. eh, Entonces sí existen y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta este ok, punto, bueno, el interés de nosotros dos y yo me gustaría que usted nos pasara el dato de alguien más, de los de otras comunidades más lejanas, pues es ir acrecentando un poco más la fe
las diapositivas que les puse anteriormente están cortas, porque ahorita la exposición ya se hizo un poco más larga. Ya nos queda, Bueno, pero ya nos como queda por un ejemplo, minuto, ya nos queda un minuto y se va a ahí se cortar hizo la la... invitación en el grupo de catequesis, ¿verdad? Sí, Pues ahí estamos la mayoría, o sea, es sí, sí, responder al llamado. vamos a seguir convocándolos. Y ahorita ya en cualquier momento se va a cortar la transmisión. Agradecemos a todos los que han estado aquí con nosotros y pedimos a Dios por ustedes para que les siga dando la fortaleza y nos dé a todos el entendimiento de poder seguir su camino y escuchando su palabra. Así sea. Pues sí, pues hay nada más atentos